Vamos a pedir la dirección del Señor en esta preciosa mañana, porque no se coloca un momento de pie y vamos a pedirle a Dios que dirija a Él este servicio. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, doy gracias, bendito Dios de la gloria, en esta preciosa, linda y hermosa mañana, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Y gracias por la salud también, bendito Maestro eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te entregamos este precioso, lindo y hermoso día en tus benditas, gloriosas, lindas y hermosas manos, papito lindo, para que tú hagas la bendita voluntad tuya, Señor de la gloria. Gracias, Señor, direcciona nuestras vidas, Señor, en este momento precioso, Señor de la gloria. Gracias por mis hermanos que han venido esta mañana aquí. Bendícelos grandemente, extiende tu bendita mano sobre ellos, Señor. Quita, Señor, todo problema, todo conflicto, Señor, todo aquello que de una u otra forma, Señor de la gloria, quiera robarnos la estabilidad en tu casa, Señor de la gloria. Que nada estorbe esta mañana, papito lindo, que tú te muevas con poder de lo alto en medio nuestro, Señor de la gloria. En el nombre de tu Hijo, amado papito lindo, declaramos esta área libre y limpia para que tú, Señor, te muevas con poder de lo alto en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te entrego este servicio, papito lindo, y me coloco como un instrumento tus benditas manos, Señor de la gloria, para que a través de mi persona fluya tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por ello. Gracias, 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 gracias. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. La gloria es el Señor. Bueno, mis queridos hermanos, yo espero que hoy sea la última vez que yo pueda hablarles de un tema que le decía al Señor, ¿de qué me hablo de la iglesia? Y el Señor me decía, háblales, diles que se prepare la iglesia. Y yo creo que sí, porque para nadie es cierto, para nadie es algo que tengamos que tener oculto, que lo que estamos viviendo no son tiempos agradables. Lo que viene es mucho más difícil, hermano. Vienen tiempos difíciles. Póngale la firma de lo que se le dijo. Vienen tiempos que son difíciles, hermano. No crean que vienen tiempos buenos, pero pregunto, iglesia de Dios, ¿nos hemos preparado? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Este año es un año apocalíptico donde vamos a ver cosas que tal vez nos van a horrorizar, pero que sabemos que tenemos que estar preparados. Lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo nos está mostrando que esto no pasa por casualidad. Algo va a pasar y el Señor está haciendo cosas, hermano, para llamar la atención, hermano. El pecado, la abundancia de la maldad, la corrupción y todo lo que estamos viendo, hermano, viene un juicio para Colombia, hermano. Viene un juicio por la maldad y la corrupción y la violencia que estamos viviendo, hermano. Antes Dios ha tenido paciencia, hermano. Antes Dios ha tenido paciencia para no obrar como usted ve la gente. Y yo digo, pero la iglesia, nosotros, iglesia de Dios, somos los que tenemos que marcar pauta en este momento. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, hermano. Si estamos en la bendita presencia de Dios, si caminamos con el Señor, hermano, nosotros veremos victoria en medio de las circunstancias adversas. Sí, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. Pero tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que estar pegados de la mano de Dios, hermano. ¿Cuánto lo creen así? Gloria. Entonces, ¿qué quiero decirle con ello, hermano? Quiero llevarles a Romanos capítulo 13, versículo 11, hermano. Romanos capítulo 13, versículo 11. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo en el versículo 11 dice, Romanos 13, 11 dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creíamos. O sea que está hablando Pablo de que en este momento lo que tanto hemos anhelado nosotros está más cerca de lo que nosotros creemos. La gloria sea de Dios.
Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos difíciles. Y lo evidencian los hechos que no escapan a nadie, como tragedias, incremento de la violencia, terremotos en todo el mundo, un índice mayor en los últimos 100 años. Nunca se ha visto lo que hemos, del tiempo que yo me conozco, que he vivido, nunca he visto tantas cosas como estamos viendo en este momento, hermano. Y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué suceden tantas cosas, hermano? Porque Dios está comenzando a tocar, hermano, para que el ser humano levante los ojos, hermano, y sepan que Él es el Dios. Y eso es para nosotros hoy en día. Vamos a hablar de este primer tema en base al texto del tema que veíamos, donde la Biblia nos habla sobre preparación y los problemas frecuentes de la iglesia en cuanto a los últimos tiempos que estamos viviendo. Iglesia de Dios, no es tiempo de oír, como dice la palabra del Señor, la palabra que quede en el corazón de nosotros. No soy oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios es porque la conocemos, y a través de qué nos habla el Señor, a través de la palabra. Pero hay muchas veces nosotros no somos conscientes del tiempo que vivimos, de las circunstancias que nos rodean. Hay cosas que son más importantes para nosotros que la misma presencia de Dios. En cuanto a reprensión de la Biblia, nos da detalles sobre la apatía, sobre la decidida, esa manera de vivir de nosotros, esa falta de interés que ha llenado la iglesia en estos días, hermano. Una apatía, un conformismo. Y yo pregunto, hermano, si nosotros nos estamos dando cuenta que este tiempo, cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, encontramos que es lo que dice Pablo. Pablo habla. Dice, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, pero nosotros, decía Pablo, como diciendo, no vamos a conocer la muerte, por nosotros los que estamos vivos, dice, seremos transformados en una vida y cerrar de ojos y nos encontraremos con ellos en el reino de los cielos, en las nubes. Él decía, pero nunca se vio con Pablo, pero nosotros en este tiempo, si estamos en ese momento preciso en que la venida de mi Cristo nos va a cobijar. Y cada vez que venga algo, tiene que suceder lo que está pasando en este momento. Y yo quiero llevarles a punto por punto de lo que estamos viviendo, para que usted tome claridad de que el tiempo que estamos viviendo no son tiempos agradables, hermano. Porque no nos ha tocado a nosotros, hermano. Porque por la misericordia de Dios, usted y mi persona, en este momento estamos viviendo una vida en la cual no tenemos de qué quejarnos. Pero cuando volteamos a ver hacia otros lugares, nos estamos dando cuenta la situación que está viviendo la gente, el caos, la angustia, la zozobra por lo que está pasando. Estuve presente en la iglesia primitiva donde el Señor reprendió en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Le estaba diciendo, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Usted sabe qué es dejar el primer amor. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos entregamos a Él por primera vez y queremos hacer tantas cosas para Dios, y venimos a la iglesia y nos gozamos y hablamos, pero va llegando un tiempo que ya casi todo eso se está perdiendo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, Él le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres fría ni caliente. Y esos mismos síntomas presenta la iglesia en estos mismos tiempos que estamos viviendo. Pablo en la carta a los romanos nos aconseja y nos amonesta a conocer el tiempo de despertar de lo que nos mantiene los vivos. En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios agradable y perfecta. Jesús mismo nos vuelve a hablar como les habló a las 7 iglesias allá en Apocalipsis. Despiértate del letargo, del sueño de la indiferencia.
Hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que el tiempo que estamos viviendo no es nada agradable, no por mi persona, sino por aquellos que están cerca de nosotros. Estas amonestaciones, tanto para la iglesia de Roma como para ciertas iglesias, están también para nosotros en este momento, hermano. En un sentido, durante siglos hemos estado en los últimos tiempos. Pedro se refiere a los posteros tiempos como el momento en que él estaba viviendo. Y Pablo habla de la iglesia como aquellos tiempos también. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, él dice: a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pedro estaba diciendo: en mi tiempo, o sea, que creía que en el tiempo de él iban a pasar muchas cosas, y no sucedió eso. Y Dios ha estado extendiendo su misericordia. Yo digo, si hubiera venido mi Cristo de la gloria hace muchos años, muchos de nosotros nos hubiéramos quedado, pero por la misericordia de Dios extendió su misericordia y estamos nosotros aquí en este momento todavía gozándonos en él. En esta dispensación que el Verbo ha venido, que nuestra salvación se ha asegurado y que el Espíritu Santo se ha derramado, como dice Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, que dice: mas esto es lo dicho por el... ¿Quién fue el que dijo esto? Cuando Pedro salió del aposento alto, se dirigió a toda la multitud que hablaban y decían: esos están borrachos, están hablando, cierto, llenos de mosto. Y él dice: no estamos borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No solamente estaba diciendo sobre el pueblo judío, sino para nosotros los gentiles también. Dice: y los hijos y las hijas, ¿qué dice? Profetizarán. Y los ancianos, dice, ¿qué? Soñarán sueños. Estamos viviendo en la época final, antes de que Dios juzgue al mundo, man. Pero generalmente cuando las personas hablan de los últimos días o los últimos tiempos, se refiere al tiempo previo o incluyendo el tiempo de la gran tribulación. Mucha gente dice que estamos viviendo los últimos tiempos. No, hermano. Esto no. Cuando sucedan los acontecimientos apocalípticos descritos en el libro de Apocalipsis, entonces decimos que ya comenzó la gran tribulación, pero no todavía, porque todo esto puede acontecer, porque la iglesia todavía está aquí. La iglesia no ha sido arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces comenzará a moverse la séptima semana. ¿Sabe por qué? Porque las 70 semanas de Daniel que fueron profetizadas y llegaron hasta el tiempo de mi Cristo de la gloria. Y cuando mi Cristo de la gloria murió y resucitó, las 70 semanas chocaron y quedaron en 69. Estamos viviendo la última semana, que son 7 años. Cuando la iglesia sea quitada, esa semana comienza a correr, que son 3 años y medio, que es cuando se manifiesta el anticristo. Pero ¿qué es lo que está deteniendo? ¿Qué es lo que está deteniendo este acontecimiento? Lo que está deteniendo este acontecimiento es la iglesia, man. Es la iglesia. Y la Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Se pueden clasificar estos acontecimientos como naturales, espirituales, sociológicos, teológicos y también políticos. Aunque quizás no veamos estos acontecimientos suceder en el tiempo que estamos viviendo, pero vamos a ver, o vamos a tener antesalas de lo que va a pasar. Tal vez no podamos ver eso, pero sí vamos a ver presagios de lo que va a suceder. Porque por la misericordia de Dios, Dios ha marcado un límite donde la iglesia no pasará por eso. Por eso él le dijo a la iglesia de Filadelfia: porque yo te voy a proteger de los tiempos que vienen, de la ira que viene. Y eso es para nosotros. Así como los pequeños sismos suelen preceder que viene un terremoto, porque cada vez que hay un sismo se presagia que vendrá un terremoto, y el mundo hoy puede ser transformado porque hay terremotos reveladores que están por venir. Hay algo que nos está mostrando que hay algo que va a suceder. Lucas capítulo 21 versículo 11 dice:
Aquí enumera de las señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo la gloria. Lucas empieza a enumerar eso. Y yo quiero llevarle para que usted se dé cuenta, hermano, que lo que está pasando no está pasando por casualidad, sino que está pasando porque está escrito en la bendita palabra de Dios. Lucas habla de ello para advertir a la iglesia. Dice, y habrá grandes, dice, ¿qué es lo que dice Lucas? Dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y también pestilencias. Por supuesto, este mundo caído ha visto muchos terremotos y otros desastres naturales. La profecía de Jesús es que estos eventos se intensificarán en la medida que se acerca la venida de Él. Miremos un momento. Un terremoto de magnitud de 7.3 sacudió Indonesia. Un sismo de magnitud de 0.6 sacudió el litoral de Australia. Y un terremoto de magnitud de 6.8 también en El Salvador, que provocó un tsunami muy grande. Terremoto en Haití de magnitud de 5.9. Temblor en Italia, terremoto y tsunami en Indonesia. Todo esto lo estamos viendo. Esto no sucedió por casualidad. Nunca en el mundo hemos visto un mover de todas estas cosas. Nunca, como se está viendo ahorita. Todos estos acontecimientos podrían ser una preparación de los últimos tiempos, los que se llaman dolores de parto, o como Jesús lo llamó en Mateo 24:8, que dice, y esto será principio de dolores. La Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como también negativas. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4, descubrimos que muchas personas seguirán falsos maestros. Ahora vemos un aumento de grupos religiosos, herejías, engaños y aún mucho que está creciendo que se llama el ocultismo, donde muchos deciden seguir a la nueva era, o sea, religiones paganas. Del lado positivo, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo, mano. Yo lo creo. Porque ya se está moviendo. Es una profecía que habló Joel en el capítulo 28 en el Antiguo Testamento. Y luego Pedro lo dijo cuando sucedió en Hechos capítulo 2. Y ahora eso está profetizado para este tiempo. En muchos países de Europa y en muchos países latinoamericanos se está moviendo un avivamiento. Y viene un avivamiento. La gloria de Dios. Viene porque es lo único. Un avivamiento es lo único que puede detener tanta maldad, corrupción y violencia que está sucediendo. La profecía de Joel se cumplió el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 16. Y todavía estamos viviendo los efectos de ese derramamiento en avivamientos y movimientos cristianos guiados por el poder del Espíritu Santo. La predicación del mensaje del Evangelio por todas partes. Hasta surgiendo el judaísmo mesiánico también. Junto con las señales en el reino natural y espiritual, también hay señales en medio de la sociedad. La que siente inmoralidad en la sociedad de hoy es un síntoma de la rebelión del ser humano contra Dios. ¿Por qué? El aborto, la homosexualidad, el abuso de las drogas y el abuso de menores son la prueba de que los malos hombres y los engañadores, dicen, irán de mal en peor, como dice en 2 de Timoteo 3:13. Estamos viendo eso. Ahora estamos viviendo una sociedad materialista llamada del placer. Las personas son amantes de sí mismos y haciendo lo que es correcto según su parecer. Todas estas cosas y muchas más se pueden observar alrededor de nosotros cada día, en cada momento. Nada de esto es ignorado por nosotros. Yo quiero llevarles a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, y les dejo esto a usted para que lo analice en su casa. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, llamados de los deleites más que de Dios. Cuando vemos esta lista, nos estamos dando cuenta que esta lista se está moviendo ya en medio nuestro, hermano. Por eso hay tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia, porque todo esto se está moviendo, porque el hombre sin Dios, hermano, es un animal. El cumplimiento de algunas profecías de los últimos tiempos parecían algo imposible hasta llegar la tecnología moderna que estamos viviendo. Algunos de los juicios en Apocalipsis son más fáciles de imaginar en una era nuclear que vivimos. En Apocalipsis capítulo 3, el anticristo controlará el comercio, forzando a las personas a que reciban la marca de la bestia y teniendo en cuenta los avances actuales de la tecnología informática, de lo que llamamos nosotros el chip, las herramientas que va a utilizar la bestia, que podrían estar ya en este momento funcionando. Miren, cuando uno va por la calle, casi las mujeres andan desnudas. ¿Pero por qué andan desnudas casi? Porque tienen tatuajes en la espalda, en el cuello, en los brazos, en las piernas. ¿Y qué andan? Andan así porque quieren exhibirlos. Andan como si fuera una pancarta exhibiendo tatuajes por todo su cuerpo. Y cuando el anticristo aparezca, mano, ya nadie le importa si lo van a tatuar con el 666, porque ya están enseñados a hacerse tatuar. Analicemos eso, mano. Las herramientas que utilizará la bestia podrían estar ya aquí. El chip en humanos. Empresas de Suiza, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos ya han empezado a implantar microchip a sus empleados en las grandes empresas. Y hay señales políticas. La restauración de Israel, tal vez se han dado cuenta por la restauración de Israel a su tierra en 1948, cuando empezaron a entrar a la tierra prometida. Es la única profecía más profunda que se ha visto ahora, probando que las cosas encajan para el final de los tiempos. Nadie creía que ese pueblo pequeño y tan insignificante en 1948 iba a tomar una tierra pequeña y en un desierto inhóspito que le dio los países árabes, como diciendo: dejamos los que se queden aquí porque no van a durar mucho tiempo en este tiempo tan inhóspito. Pero allí comenzó Israel en el 48 y empezó la inmigración de todos los países del mundo para venir a Israel. Se venían en aviones, en caballos, en carros, en lo que fuera, para venir a Israel. Hoy en día Israel, en ese desierto pequeño e inhóspito, es el país más próspero en productos cítricos del mundo, man, cosechando en pleno desierto. Eso no hace que Dios bendiciendo a su pueblo, man. Y eso está encajando en estos tiempos. A principios del siglo XX nadie se había imaginado que Israel volvería a su tierra, y mucho menos que iba a ocupar a Jerusalén. Porque en la guerra de los 3 días que hubo, ellos que eran 10,000 judíos, árabes, todo, contra un pueblo tan insignificante como Israel, y eran como 100 personas por un solo judío. Pero pelearon esos 3 días. Y si no es porque la ONU se metió, hubiera acabado con ellos. Y allí conquistaron el monte Golán y conquistaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor estaba respaldándolos, hermano. Yo entiendo que se levanten, hermano. Dios está peleando por su pueblo. Amén. Jerusalén, sin lugar a dudas, es el centro geopolítico que vemos, y estaba cierto en contra de muchos que no lo quieren ver ahí.
Cuando usted va a Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice, lo confirma: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, dice. Y lo vemos hoy en día. Pero la palabra del Señor dice: cuando la higuera empiece a dar su fruto, estemos pendientes, dice, porque mi venida está cerca. Y ya la higuera está frondosa. Ya la higuera está frondosa, mano, y está produciendo frutos. La gloria sea de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, le dicen que antes del tiempo del fin, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerras y rumores de guerra. Definitivamente caracterizan esta época actual que estamos viviendo. Ucrania casi fue destruida por ataque de Rusia. Irán y Estados Unidos están en principio de guerra. Israel y Siria en rumores de guerra también. La tierra gime con dolor de parto. Isaías capítulo 24, versículo 26 dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Eso es lo que vemos. Vamos, vemos los cambios climáticos. Crece tragedia en la Amazonía con nuevos incendios. Brutal granizada en Italia que dejó 18 heridos. Pero no son granitos que caen de ahí cuando viene una granizada que parece maíz. No, son de este tamaño, son granizos de este tamaño que caen, rompen los parabrisas de los carros, y cuando le cae a una persona le abren la cabeza. Y cuando vamos a Apocalipsis, la palabra del Señor dice que Él tiene en su granero granizos para el tiempo de la gran tribulación. Bendito Dios. Ola de calor causa 311 muertos en un estado indio de Odessa. El clima extremo rompe récords, hermano. Chicago se congela, pero en Australia hay un infierno por el calor que hace. Ola de calor en Kuwait. ¿Qué es lo que es? Ya alcanzó los 60 grados, que eso ya es lo máximo, hermano. Y ha dejado 5 muertos. Y cuando yo le llevo a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8 al 9, miren lo que la palabra del Señor dice así. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual el cual se le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaban con el gran calor. Eso estaba diciendo. Y cuando vamos a Kuwait, que dice que ya alcanzó los 60 grados y que ha dejado 5 muertos, nos estamos dando cuenta de que la gente se está quemando. Y Apocalipsis habla de ello. Una brutal granizada en Italia dejó 18 heridos. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, la palabra del Señor dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por el dolor. Es que está escrito, eso no sucedió por casualidad, es que está escrito en la bendita palabra, mano. ¿Cómo vive Honduras la emergencia sanitaria? Por la propagación del dengue, que en este momento está menguando ese país. Lucas capítulo 21, versículo 25 dice: y en la tierra, oiga lo que dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Podría referirse a la creciente intensidad de la destrucción por desastres naturales en el mar, como submares, tifones y huracanes que estamos viendo. Olas de casi 30 metros de alto, mano. Nunca se ha visto todo eso, mano. Pero todo esto está escrito en la bendita palabra del Señor. Cuando Lucas 21, 25 está hablando de eso, y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Un sismo de 6.3 sacude la frontera entre Panamá y Costa Rica, dicen, con olas gigantescas. Estos son algunos de las señales de que estamos avanzando
que nos acercan más al fin de los tiempos que estamos viviendo. Dios nos dio estas profecías porque no quiere que nadie perezca, y Él siempre da una gran advertencia antes de derramar su vida. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa según algunos que la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pregunto, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? El rapto podría ocurrir en cualquier momento, hermano. El día del juicio viene y Dios va a tratar con el pecado en este mundo. No se asusten de lo que viene, no se asusten de lo que va a pasar, porque se lo estoy diciendo aquí, y cuando mañana se aparezca eso, no se asusten, porque ya a través de la palabra se le está diciendo que vienen tiempos donde lo único que nos queda es pegarnos de la mano de Dios, hermano. Pegarnos de la mano de Dios, porque el juicio que viene por el pecado, la maldad y la corrupción es muy grande, hermano. Y el Señor va a hacer juicio del mundo entero, y de esa parte está Colombia. Seguro que sí, ¿no? Anote lo que le estoy diciendo y mañana me dice. Hasta que ese momento llegue, estamos en el periodo de la gracia nosotros. En este momento estamos en el periodo de la gracia. Cuando usted va a Juan 3:36 lo dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, aquellos que lo han aceptado y se han apartado del Señor, aquellos que por tribulaciones, problemas y conflictos hemos bajado un poco la guardia, hermano, pero los problemas, los conflictos, las angustias, las dolencias y las enfermedades nos acercan más al Señor, hermano, nos acercan más a Él. No es que estoy en contra de la medicina ni el médico, no. Es necesario ir a ellos para que nos den un diagnóstico de lo que tenemos. Pero ellos van a tener una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros cuando Él nos ama, bendito Dios. Amén. Pero todo eso nos va acercando más al Señor, hermano. Los problemas, los conflictos, las angustias, las necesidades, las enfermedades, es un empujón que Dios nos da para que levantemos los ojos a Él. ¿Lo creen así o no lo creen? Y hasta que ese momento que llegue, estamos nosotros en lo que se llama periodo de gracia, bendito, y está a punto de cerrarse ese periodo de gracia. Quiero decirles algo en esta mañana. Jesucristo como su Salvador permanecerá cerca de todos los que creen en este momento santo y bello. Porque dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué? Bueno, la buena noticia es que no es demasiado tarde para elegir la vida eterna. Todo lo que se requiere es aceptar por fe el regalo gratuito de la salvación que Dios nos da. ¿Cuántos hemos aceptado eso? ¿Cuántos hemos recibido ese regalo? ¿Y cuánto hemos dejado perder lo que Dios nos ha dado? Hermanos, momento. No es momento de estar en la iglesia, no es momento de venir, es momento de recapacitar y darle gracias a Dios, porque en este momento tenemos una bendición muy grande, porque nuestra redención está a las puertas de esta generación, bendito Dios. Amén, amén. No hay nada que usted pueda hacer para ganar la gracia. Jesús ya pagó el precio por usted en la cruz del Calvario y está listo para la segunda venida del Señor. Yo le pregunto, ¿usted está listo para la venida del Señor o está dispuesto a experimentar la ira de Dios? Hermanos, si lo que estamos viviendo muchas veces nos impacienta, muchas veces nos molesta, muchas veces nos angustia, ¿cómo será cuando tengamos que pasar por ese tiempo difícil, hermano? No es fácil, hermano. Tiempos difíciles se aproximan y el mundo está de mal en peor cada día. Habrá terremotos en diferentes lugares en la Biblia después de la gran tribulación. Y viene el gran terremoto a nivel mundial, cual nunca ha habido en la tierra. Viene un terremoto, está pronosticado en la Biblia que viene un terremoto como nunca el ser humano lo ha visto.
Quiero llevarles a Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Miren lo que dice. 16, 18 dice. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no ha habido jamás delante de los hombres que están sobre la faz de la tierra. Dice que vendrá un terremoto que las 3/3 partes del mundo se perderán. Si un movimiento de eso nos mueve a nosotros, ¿se imagina cómo será un temblor de esos? ¿Por qué esperar cuando la Biblia me está hablando y me está mostrando lo que viene para que yo me aperciba de ello? ¿Por qué somos tan difíciles, hermano? Si Dios nos ha dado una oportunidad de llamarnos a nosotros a los pies de Él, nos ha llamado a dar una oportunidad de estar en su presencia, nos ha dado una oportunidad de buscarlo a Él, nos ha dado una oportunidad para que estemos delante de su presencia divina. ¿Y quiénes somos nosotros? Como dice el salmista David, ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí? Y eso nos da a nosotros, hermano, de que Dios nos ha mirado a nosotros con tanto amor y con tanta gracia y con tanta misericordia, que nos está alertando de que todo lo que está pasando tiene un fin y que no quiere que nosotros pasemos por eso. ¿O usted si quiere pasar por ello? ¿Ah? No. Sonará muy pronto la trompeta, mano. Oiga, sonará muy pronto la trompeta y nosotros nos vamos a la casa con el Señor. La gloria es de Dios. Cuando sus rodillas toquen el suelo, su corazón tocará el cielo. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los posteros tiempos, dice, habrá tiempos peligrosos. La tierra gime, como dice, ¿por qué dice la Biblia? La tierra gime porque Cristo quiere pronto. La tierra gime queriendo ser la misma que era antes. Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El velar es vital, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor dice que nadie tome tu corona, está diciendo que no menospreciemos lo que Dios nos ha dado, porque vendrá otro que nos hará a un lado y seguirá lo que nosotros hemos dejado. Cantar de los Cantares capítulo 5 versículo 2 dice, yo dormía pero mi corazón velaba, es labor de mi amado que me llama. ¿A cuánto le está llamando el Señor en este momento? ¿A cuánto? El velar es vital para todo cristiano. El velar es no dejar la guardia, no descuidar de la vida espiritual, de la comunión con Dios, de la llenura con el Espíritu Santo. En ese velar es que nosotros tenemos ese acercamiento a Dios. En ese velar es donde Dios nos guía, nos orienta, nos dirige. Allí es donde nos toca, nos acaricia y nos chochorea. Yo no sé si usted lo ha sentido. Satanás no descansa. Él no sabe qué es dar tregua. Y a los que los deja de velar, a los que se confían, a los que no bajan, a los que bajan la guardia, a esos a los que ataca, a esos a los que devora, como dice Pedro, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Muchos llegarán a tal grado de pensar que ya ninguna tentación o ataque del diablo los podrá tocar. Dios respeta al diablo, hermano. Nosotros no somos intocables, hermano. El diablo lo sabe. Todo el tiempo que estemos en este mundo, vendrán pruebas, dardos, ataques y tribulaciones del maligno, y solo aquellos que velan podrán resistir hasta hacer que Satanás suba. Hermano, hoy en día, me perdona, pero hoy en día, hermano, en muchas iglesias se hacen tantos conciertos y tantas cosas, y se hacen tantas programaciones y tantas cosas, hermano, para atraer a la gente. Hermano, Satanás es astuto, hermano, y ha hecho que muchos de nosotros como pastores, hermano, empecemos a hacer cosas
que distraigan al pueblo del Dios de la verdad, hermano. Que les hagamos ver verdaderamente, hermano, lo que va a pasar, lo que está sucediendo. Y que este es un campanazo para que usted y mi persona estemos apercibidos que lo que viene es con un propósito, hacernos ver que en medio de la calamidad Él todavía nos ama. Pero debemos de estar en cierto, de ver, analizar y canalizar, hermano, de que usted está aquí con un propósito. Dios quiere un pueblo, cierto, que se acerque a Él. Dios no necesita, mire que cuando Moisés estaba en el monte y empezó a temblar y todo ello, y el pueblo acá abajo temblaba al oído los relámpagos y los truenos que estaban allá en el monte. Y le dijeron a Moisés, no, habla tú con él y nos cuentas qué te dijo. Y el Señor les dijo, diles que se vayan a sus tiendas, ya, pero tú quédate conmigo. Miren que le estaba diciendo, tú quédate conmigo. ¿Por qué? Porque Él nos necesita, hermano. Él necesita de nosotros como nosotros necesitamos de Él. Bendito Dios. Que Dios diga, no te vayas porque te necesito. Eso es una bendición de Dios. Cuando iba al huerto de Edén, Él no iba por paseo. Él iba porque necesitaba conversar con Adán. Por eso cuando llegó y no lo encontró, le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Se había escondido porque había pecado. Lo estaba buscando, hermano, así mismo con nosotros. Él nos busca porque Él quiere conversar con nosotros, quiere estar con nosotros, bendito sea el nombre de Dios. Quiere guiarnos a nosotros, quiere bendecirnos a nosotros, quiere hablarnos, hermano, porque muchas veces venimos a la iglesia, hermano, y aunque estamos en la iglesia, estamos fuera de la iglesia, hermano. Nuestras actitudes, nuestra manera de ser nos muestra que estamos aquí presentes de cuerpo, pero de alma y espíritu estamos fuera. Y Dios conoce esos corazones, y Dios conoce esos pensamientos, y Dios conoce cómo somos. Hermanos, ¿para qué entrar en juicio? ¿Para qué jugar con Dios? Y la palabra del Señor dice que el hombre cosechará lo que siembra. ¿Para qué jugar con Dios, hermano? Si Dios nos conoce como somos. Usted puede engañarme a mí, engañar a su esposa, a su esposo, al hermano, pero nunca podrá engañar a Dios. Y sobre todo eso nos va a tomar cuenta Dios. Entonces, hermano, lo que está pasando nos está alertando de mi Cristo de la gloria está para llegar. Iglesia de Dios, quitemos esa soñolencia que hay, ese conformismo, ese adormecimiento, hermano, porque eso es una de las tretas del diablo, hermano. El diablo está diciendo, no, eso se demora mucho. ¿Cuánto tiempo están hablando que viene y no ha venido? Y por eso se hacen tantos planes y tantos proyectos y tantas cosas, pero nunca se habla de mi Cristo de la gloria viene. Nunca se está hablando del tiempo que estamos viviendo, hermano. Y cuando yo le decía al Señor, ¿de qué le hablo a la iglesia? Y me decía, háblales, exhórtales del tiempo que estamos viviendo. Y cuando voy a Jeremías, usted coge el libro de Jeremías, léalo. Y usted se da cuenta cómo Jeremías empezaba a hablarle al pueblo y le empezaba a exhortar y el pueblo se reía, el pueblo se burlaba, el pueblo hacía todo escarnio de él. Y la ira de Dios venía sobre ellos. Viene ira de Dios para este mundo, viene ira de Dios para Colombia, hermano, por la idolatría. Por la violencia, por la corrupción, por la inmoralidad, por el sexualismo que se abre en este momento. Viene ira. Pero estamos viendo, y se lo digo, hermano, no diga yo, no me quiero ser un profeta, es que la palabra me dice. Y cuando Dios me manda a decirle, se lo estoy diciendo a usted, porque la Biblia dice que yo tengo que ser una atalaya, hermano. Porque Él dice, si tú no le dices al pueblo para que se arrepiente y se pierde, yo te cobro la sangre de ellos. Y yo no quiero eso. Entonces, hermanos, levantémonos, empecemos a hablar, empecemos a buscar más de Dios. ¿Cuántas veces se hace un servicio aquí el día viernes? Y se cuentan los hermanos que vienen. Y los otros se quedan en la iglesia porque en la casa, porque a través del medio están viendo el servicio. Y cuando yo quite ese medio, entonces ¿qué van a ver?
Se quedaron en la iglesia, en la casa, y no ven ni de aquí ni allá tampoco. Hermano, la Biblia dice, como dice David, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Buscar a Dios, ¿qué es lo que dice Isaías? Buscar a Dios mientras puede ser hallado, buscarle mientras está presente. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, el tiempo ya todo se cumplió, todo. Mateo 24, búsquelo por toda parte. Lucas 21, búsquelo por toda parte, y ya todo está cumplido, ya no hay nada más. La venida de Cristo está así, mano. Pero antes de la venida de Cristo tiene que haber un avivamiento en las iglesias. Porque la condición de la iglesia, como está, mi Cristo en la gloria no se la lleva. Por eso Él dice, si yo vengo a la tierra y haré fe de ella. No. Tiene que haber un avivamiento para preparar la iglesia para el acontecimiento de la voz del Cordero. Y por eso tenemos que estar preparados para eso. Porque el día menos pensado está el avivamiento y usted no estaba aquí en la iglesia y se quedó sin la bendición de Dios. Pero una cosa sí le digo, estamos en las postrimerías de la venida de mi Cristo de la gloria. Prepárese, iglesia del Señor. Quítese conformismo, esa apatía, y empecemos a buscar a Dios. Hoy usted puede decir con indiferencia, pero cuando usted esté allá abajo, dirá lo mismo. Dirá lo mismo. Pero yo le digo a mi esposa cada 2 días, yo tengo miedo, tengo temor de irme a quedar, tengo temor, porque sé lo que le espera a uno si no está con mi Cristo de la gloria. Sé lo que es ese lugar. La Biblia me lo dice. Y yo no quiero ir, quiero irme con Él, pero no para allá. Y yo quiero que ustedes, iglesia de Dios, si usted ha caminado con Dios tanto tiempo, no pierda lo que Dios le ha dado. Y está comenzando con el Señor, por favor, confíese en el Señor. Busque más de Dios. Tenga tiempo para Dios. Comuníquese con Él. Entre en la presencia de Dios. Deje que le acaricie el Señor. Deje que el Señor lo viva. Y deje que el Señor le trace las sendas que tiene que caminar. Todo lo que está pasando, y vendrán cosas peores. Por eso le estoy diciendo, usted y mi persona estamos viviendo muy bien aquí. Nada nos molesta, nada nos está molestando. Vivimos, tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida y la cena, lo que sea. Tenemos techo, comida y tenemos cama para dormir. Pero ¿cuántas personas en este momento? Miles de personas en Ucrania se perdieron, que tenían lujo, comodidad y tanta cosa, y por eso decían llorando, todo lo que recogimos en tantos años se perdió en un momento. Hoy están mendigando. ¿Cuántas personas, hermano, se enterraron por un derrumbe, hermano, y se perdieron? ¿Cuántas personas se han perdido por los derrumbes que han habido, hermano? Y están en este momento en incertidumbre, pidiendo que antes les den de comer. Eso nos muestra que nosotros, hermano, como no nos ha tocado el Señor así, vivimos como estamos viviendo. Pero no esperemos, hermano, un remesón para poder levantar los ojos a Dios. Miles y miles de personas se fueron para el patio de los infiernos y mi Señor en algún lugar. Y muy pocos se salvaron. Yo pregunto, es tiempo, hermano, ahorita es tiempo. Y cuando usted empiece a ver lo que está pasando, recuerde que la iglesia le dijeron que lo que viene es más difícil. Pero pegados de la mano de Dios saldremos en victoria. Amén. Solamente le pido, péguese de Dios, busquemos a Dios. No se aleje de la casa de Dios, hermano. No crea que le estoy diciendo esto porque quiero verlos aquí en la iglesia, llena la iglesia de ustedes. No, hermano. Les hablo de esto porque es la palabra y el Dios me ha mandado a hacer eso, hermano. No hablarles con pañitos tibios, hermano, no. Hablarle la palabra como es, hermano, y lo que va a suceder. Y lo más triste es que si me salvo yo, se salva mi familia,
o mi familia se quede? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi familia no se quede? Porque el día de mañana me voy para el reino de los cielos, pues yo estoy viendo que mi familia se va para ese lado de allá y eso es triste. Por eso dice que será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, las adversidades vendrán, dejemos que todo pase, porque el diablo no se queda quieto, pero no pierda su vida espiritual. Levántese, hermano, sosténgase. La Biblia dice: reprendía al diablo y de vosotros huirá. Reprenda toda adversidad que se le presente, hermano, y dígale a Dios que le ayude la senda a trazar que tiene para usted. Hermano, vendrán problemas y conflictos, porque el diablo no se queda quieto, porque él sabe que el tiempo que le queda es muy corto. Pero ahí es donde nosotros verdaderamente debemos pegarnos de la mano de Dios para seguir adelante. ¿Por qué están tan calladitos? No sé. ¿Están bravos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Por qué no se coloca un momento de pie, hermano?